Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a Topos el mejor canal de la galaxia, del universo y todo lo demás para aprender matemática y física. En esta clase vamos a continuar lo que estábamos revisando en la clase anterior sobre el espacio vectorial Rn. ¿Te acuerdas qué diablos tenía que satisfacer un conjunto para que sea un espacio vectorial? Este conjunto tiene que tener además dos operaciones definidas sobre sus elementos. Tiene que haber una suma y un producto por escalar. La suma del conjunto, ¿no es cierto?, tiene que agarrar dos elementos y transformarla en otro elemento del mismo conjunto. Y lo mismo con el producto por escalar. Bueno, Rn tiene esas dos operaciones. Tiene la suma vectorial y un producto escalar. La suma vectorial agarra dos vectores, los suma, ¡pa!, y te sale otro vector del espacio. El producto por escalar agarra un vector, agarra un escalar, los multiplica, ¡pa!, y te da otro vector del espacio. Además, estas operaciones tienen que satisfacer un listado de propiedades que lo puedes revisar tranquilamente en la clase anterior. Te dejo el enlace por aquí. Bien, ahora nosotros vamos a revisar una tercera operación, que es el producto escalar. No confundir producto escalar con producto por escalar. El producto por escalar es el que hablé recién. El producto escalar es una operación distinta. Agarra dos vectores de Rn, los multiplica, ¡pa!, y te arroja un número. Sí, otro escalar. Nosotros en esta clase, bueno, en realidad ustedes en esta clase van a aprender a calcular productos escalares entre vectores de cualquier dimensión. También te voy a enseñar cómo se escriben las notaciones de estos productos escalares, cómo aparecen en distintos contextos. Cómo aparece, por ejemplo, en relatividad especial y general, cómo aparece en mecánica cuántica y cómo lo puedes encontrar en distintos libros de matemática. Así, si tú estudias otros temas y te encuentras con esta cosa, lo vas a reconocer más fácilmente. Y finalmente vamos a revisar las propiedades del producto escalar. ¿Qué propiedades satisface? Hay una especie de conjuro que ayuda a recordar las propiedades del producto escalar. Uno dice, o producto punto, es lo mismo. Producto punto, producto escalar, son dos nombres de la misma cosa. Hay un conjuro, y dice así: el producto escalar es una forma bilineal simétrica definida positiva y no degenerada. Aquí en esta clase vais a entender qué demonios significa ese conjuro horrible, pero bueno. Y por último, antes de comenzar con la clase, me gustaría hablar de algunas cosas de por qué deberías aprender sobre el producto escalar. Sucede que a través del producto escalar uno puede definir otro tipo de funciones que son especialmente útiles en el estudio de los espacios vectoriales. Sucede que a través del producto escalar tú puedes definir otro tipo de función que es una norma. Hay una clase de funciones que se llaman normas que satisfacen ciertas propiedades. La norma que se define en términos de producto escalar recibe el nombre de norma euclidiana. Y a través de la norma euclidiana tú puedes definir otro tipo de funciones que se llaman métricas. Hay una serie de propiedades que debe satisfacer una función para hacer una métrica o para que defina una distancia, una noción de distancia. Entonces, esa métrica que se define en términos de la norma, o la métrica inducida por la norma euclidiana, es lo que nosotros llamamos métrica euclidiana o distancia euclidiana. ¿Qué pasa cuando tú tomas el espacio vectorial y le equipas esta métrica euclidiana? Lo que obtienes es lo que se llama espacio métrico, y este espacio métrico, como tiene la métrica euclidiana, se llama espacio euclidiano, que es lo que vamos a estudiar en esta serie de cursos, en esta serie de clases que es básico para las cosas que vendrán más adelante. Eso, muchachos y muchachas. En esta clase, sin embargo, nos vamos a centrar en el producto escalar, que es la base de toda esta cuestión. Y luego, en las clases siguientes, vamos a ir viendo todo lo demás. Como siempre, si esta clase te ayuda a entender todas estas materias y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendí ni una cuestión, ahí tú me puedes escribir tus comentarios y tus dudas para que te las pueda resolver. Eso, muchachos y muchachas, vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, entonces, retomando, habíamos definido un conjunto que llamamos Rn, y esta cosa tiene ciertos objetos que escribimos de esta forma: X con flechita. Estos objetos tienen ciertos componentes, x1 hasta xn. Tienen n componentes y cada uno de estos componentes son números reales. O sea, decimos x1 hasta xn son todos números reales. A este espacio le equipamos además dos operaciones. Una operación de suma que toma los vectores de Rn y nos entrega otro vector de Rn. Tomamos dos vectores x, y nos entrega el vector suma. Y si el x y el y, a ver, voy a copiar esta cosa. El vector x está definido como se indica acá, y el vector y también. Vamos a hacer una pequeña borrada aquí para no escribir todo de nuevo.
si tenemos vectores X e Y definidos de esta forma, entonces el vector suma va a ser igual a la suma de las componentes, desde x1 más y1, así hasta xn más yn. Y también teníamos la operación de producto por escalar, que no necesita de un símbolo en particular, así que dejamos ahí los paréntesis para indicar que hay algo ahí. Que hace el producto por escalar, toma un número real o un escalar, toma un vector y me entrega otro vector. Aquí tomamos un escalar alfa, un vector x y me entrega el vector alfa x. Que no es otra cosa que pescar el mismo vector x y multiplicar sus componentes por alfa. Ahí tenemos las dos operaciones básicas de Rn. Ahora, Rn con estas operaciones básicas que satisfacen todas las propiedades que ya vimos en la clase anterior es un espacio vectorial. Ahora, sobre estas dos propiedades se agrega una tercera que llamamos producto escalar. No confundir con esta operación que es producto por escalar. Esto es producto por escalar. El producto escalar es una cosa en esencia diferente. Lo anotamos con un punto, también le llamamos producto punto. Esta cosa toma dos vectores de Rn y nos va a entregar un número real, otro escalar. Es decir, toma un vector x, toma otro vector y nos entrega un escalar que llamamos x.y. Y esta cosa se calcula de la siguiente manera. Supongamos que los vectores x e y tienen esta misma forma que definimos antes. Me lo voy a copiar y me lo voy a traer para ponerlo aquí abajo. Esto. Supongamos que x e y son esos dos vectores que me he traído acá. Entonces, si los vectores tienen esas componentes, entonces el producto escalar me va a dar el siguiente resultado. x1 y 1 más x2 y 2 más punto más xn y n. Es decir, es la multiplicación término a término de cada componente, de las componentes correspondientes. Esto nosotros lo simplificamos escribiendo de la siguiente manera. Sumatoria de y igual 1 hasta n de x, y así de sencillo. Esto es el producto escalar. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Ejemplo, tomemos un vector x igual a 3, 1, 2 y tomemos otro vector y igual a 5, 4, 3. Entonces, si tenemos esos dos vectores, esto va a implicar el producto x.y va a ser igual 3 por 5, 15, más 1 por 4, 4, más 2 por 3, 6. Y tienes que sumar estas cosas. 6 y 4 son 10 y 15 son 25. Y ahí está el resultado. Si tiene mayor dimensión, se hace exactamente igual. Tienes que multiplicar término a término. Por ejemplo, si tienes de 4 componentes, pongamos aquí un vector x de 4 componentes, pongámosle 1, 2, 3 y 4. Tenemos otro vector y, pongamos que es igual a menos 1, menos 2, 4, 5. Entonces, a partir de eso tenemos que x.y va a ser igual a 1 por menos 1, 2, 1. 2 por menos 2, menos 4. 2 por menos 3 por 4 son 12. Y 4 por 5 son 20. Entonces, el 4 con el menos 1 me hace menos 5. El 20 con el 12 me da más 32. Y el 32 menos 5 es lo mismo que 30 menos 3, o sea, son 27. Ahí está el resultado. Así de sencillo se calcula el producto punto o producto escalar. Ahora hablemos un poco sobre la forma en que se anotan los vectores. Pongamos aquí notaciones. Recordarás que si tenemos un vector x, esto lo anotamos escribiendo sus componentes. x1, x2, hasta llegar a la enésima componente. Pero existe una forma distinta de escribir esto mismo, que es a través del álgebra. Esto se tiende a escribir también de esta forma. x1, este e gorrito, pronto te voy a explicar de qué se trata. Más x2, e gorrito, 2, ¿no es cierto? Más más xn, e gorrito, n. Ahora, ¿quiénes son estos e gorritos? El e1 gorrito es un vector unitario que se llama 1, 0, 0, 0. El e2 gorrito, la cosa es 0, 1, 0, puros ceros hasta el último componente. Y así llegamos hasta el en gorrito, ya 0, 0, 0, muchos ceros hasta llegar a la última componente. Entonces, todos estos vectores tienen n componentes. Esto es lo que nosotros llamamos base canónica de Rn. Te darás cuenta de que al multiplicar x1 por e1, obtienes la primera componente de este vector. Al multiplicar x2 por el e2, obtienes la segunda y así sucesivamente. Ahora, esta cosa
que tenemos aquí se resume de esta manera: sumatoria con i desde 1 hasta n de xi e y gorrito. Y lo mismo podemos hacer para el vector i. O sea, si i es igual a i1 y así hasta n, esto lo podemos escribir como sumatoria con desde 1 hasta n de i sub i e y gorrito. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Sucede que parte de las notaciones que se utilizan para referirse al producto punto utilizan notaciones de este estilo. Las vamos a ir revisando pronto. Hay una notación que deriva del convenio de suma de Einstein. A ver, ponerle aquí, convenio de suma de Einstein, que trata de simplificar todas estas cosas juntas. Recordemos cómo se definía el producto punto. El producto punto es una sucesión de... es una suma, ¿no es cierto? Es una suma de términos. Entonces estas cosas quedan muy largas. Entonces, el convenio de suma de Einstein nos dice, cuando tú te encuentras cosas con índices repetidos, por ejemplo, como aparece aquí en esta suma, x, y e y, tú puedes omitir el símbolo suma y como están repetidos los índices, tú puedes asumir a priori que esa suma existe. Entonces, si tú tienes x.y, esta cosa en el fondo es igual a sumatoria igual 1 hasta n de x, y sub i. Y esto lo puedes anotar simplemente como así. X, y, e, y, omitiendo que aquí hay una suma. Bueno, como el índice está repetido, se asume que esa suma ya está hecha. Entonces, esto de aquí vendría siendo una representación de lo que está ocurriendo acá bajo el convenio de suma de Einstein. Y lo mismo aplica para la representación de vectores. Si tú tienes un x que es igual a la suma de i1 hasta n de x, y e y gorrito, esta cosa lo vas a escribir simplemente como x, y e y gorrito bajo el convenio de suma de Einstein. Entonces son formas más sencillas de expresar vectores y el producto escalar de vectores. Lo mismo con el vector i. Esta cosa, sumatoria de i igual a 1 hasta n y sub i e y gorrito, esta cosa es igual a sub i e y gorrito. Aquí está el convenio de suma de Einstein. Y con esto tienes que x.i es igual a x, y e y gorrito punto y sub i e y gorrito. Y por las propiedades del producto punto que vamos a ver luego, esta cosa es lo mismo que x, y e y, aquí te aparece un paréntesis, e y gorrito punto e y gorrito. Vamos a ver que esta cosa es igual a 1. Son vectores unitarios. Eso lo vamos a ver también en esta clase. De hecho, lo podemos ver ahora. Esto no hay ninguna dificultad. No sé por qué lo voy a dejar para después. Mejor lo hago al tiro. El e y gorrito, ¿qué es esta cosa? Es un 0,0,0, punto, 1,0,0, ¿no es cierto? Coma 0, ¿no es cierto? Aquí está en la posición i. Entonces si hago el producto punto con el mismo, voy a copiarme esta cuestión, te vas a dar cuenta de que el resultado es trivial, es 1, ¿cierto? Multiplicas con eso, te da 0, ese con eso, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces el resultado te va a dar 1. Es lo que se quería demostrar. Entonces, esto de aquí es lo que tienes con el convenio de suma de Einstein. Y el convenio de suma de Einstein es especialmente útil cuando se trabaja en relatividad especial y general, ya que aquí se empiezan a utilizar generalizaciones de los vectores que se conocen como tensores. Vamos a ver un poco de eso, pero no vamos a entrar tanto en el tema de los tensores, pero sí un poco en la notación de los tensores. Los vectores vendrían a ser algo así como un caso particular. Entonces, veamos aquí notaciones para el producto escalar. El convenio de suma de Einstein que vimos recién, que nos dice que índices repetidos en realidad implica la existencia de una suma, en realidad presta su utilidad cuando trabajamos sobre todo en relatividad especial y general. Pero todas estas cosas también se derivan del álgebra lineal. En el álgebra lineal existen dos tipos de objetos, uno que llamamos vectores, que son los que ya vimos, y covectores. Y estos covectores son los que recibirán nombre de funcional lineal. Los físicos prefieren el nombre de covector, pero los matemáticos son más rigurosos, le llaman funcional lineal. Los que nosotros vimos al principio son vectores. Y en el álgebra lineal, una notación para estas cosas es algo de este estilo: alfa i, el índice por arriba. Y esta cosa vendría siendo lo que se conoce como vector columna. Una matriz tiene componentes donde cada componente está en una sola columna. Esta cosa es una representación matricial del vector alfa igual a alfa 1 hasta alfa n. Son dos formas de escribir exactamente lo mismo.
matricial, pero aquí como una columna. Bueno, los covectores, por ejemplo, un covector beta, escribe con el índice abajo y esta cosa es un vector fila o una matriz fila, beta 1 y así hasta beta n. Entonces, en términos de estas notaciones, uno puede escribir el producto escalar entre dos vectores x e y como la aplicación de un covector x sobre otro covector, bueno, un vector y. Esto va a quedar una cosa así: x1 hasta xn multiplicado por 1 de aquí hasta yn. Entonces, siguiendo el producto de matrices, te queda x1 por y1, x2 por y2, x3 por y3 y hasta xn por yn, término a término. Y te fijas que tienes que sumarlos todos a x1 con y1 más x2 por y2 más x3 por y3 más hasta xn por yn. Y eso es lo que aparece aquí. Índices repetidos significa suma. Estos objetos que se escriben de esta forma, que llamamos covectores, que son en realidad funciones lineales, también vamos a revisar eso, son elementos de lo que se llama el dual de Rn. Esto pertenece al espacio dual de Rn. El espacio dual de Rn contiene funciones, por eso le llamamos funcionales lineales. Esta cosa de aquí es una función de este vector y como resultado te da un número real. Todo esto queda en R. Entonces esas cosas se llaman funcionales lineales. ¿Por qué lineal? Bueno, por las propiedades del producto escalar que vamos a revisar más adelante. Entonces aquí tenemos una forma de representar el producto punto. Otra forma de representar la misma cosa es a través de la notación bracket. Vamos a poner aquí bracket. ¿Qué diablos es esta cosa que llamamos notación bracket? Bueno, hay una cosa que notamos de esta manera: x, esto va a ser igual a un vector fila, x1 hasta xn. Esto es una matriz fila. El ket, esto va a ser igual a una matriz columna, 1 hasta yn. Entonces el producto punto o producto escalar se anota simplemente haciendo un bracket, es decir, x, y. Y esta cosa te queda igual a x, y. Por el convenio de suma de Einstein es igual a la suma con y desde 1 hasta n de xy y sub i. Y así de sencillo, o sea, el producto punto es lo que se obtiene de juntar un bra con un ket. Y los bra son análogos a lo que teníamos acá con los funcionales lineales. Los bra son elementos del espacio dual y los ket son los vectores. Esta notación de bracket es la que se utiliza con mucha frecuencia en mecánica cuántica. Eso en cuanto a las notaciones que se utilizan en la física. En matemática es más usual ver esta notación, la del producto punto, así. O también en algunos casos en los libros de álgebra lineal puedes encontrarte con notaciones de este estilo para el producto escalar, similar a la notación bracket. Ahora veamos las propiedades del producto escalar. Pero busquemos un lugar con más espacio porque se me está acabando. Ahora sí. Propiedades del producto escalar. Para introducir las propiedades del producto escalar, vamos a definir una función en términos de este producto escalar. Tomemos una función que voy a llamar omega tilde para hacer una función de un vector de Rn. Y esta cosa es igual a vector omega punto x. Aquí el vector omega va a ser una cosa así: omega 1 hasta omega n y el x1 hasta xn. Ambos son vectores Rn. Entonces vamos a ver de que esta cosa es una función lineal. ¿Cómo vemos que esta cosa es una función lineal? Muy simple. Si tomamos dos vectores x e y, pongamos aquí y igual a y1 hasta n, y tomamos también nRn, obvio, y tomamos un alfa y un beta también, vamos a tomar alfa y beta números reales, entonces vamos a observar de que esta función aplicada a alfa x más beta y es igual a alfa omega aplicado a x más beta omega aplicado a y. Esto es sencillo de demostrar porque, bueno, esto que está aquí adentro no es otra cosa que alfa x más beta por y es igual a, por la definición de producto por escalar y suma de vectores, esta cosa te va a quedar una cosa así: alfa x1 más beta y1, punto, alfa xn más beta y n. Entonces, si aplicamos esta función omega a esta cosa, a alfa x más beta y, esta cosa va a ser lo mismo que el omega aplicado a esta cuestión de acá.
Lo voy a pegar así. Y esto no es otra cosa que el producto punto entre el omega vector punto esta cosa. Ahí lo moví todo. Punto esto. Así. Y como el omega es omega 1 hasta omega n, bueno, lo podemos escribir también así. Esto queda omega 1, hasta omega n, punto, todo lo demás. Ahí está. Y el resultado del producto punto es este por este, lo que sigue por el que sigue, y así hasta S por S. Va a quedar. Si haces la operación, te va a quedar algo así. Alfa omega 1 x1 más beta omega 1 y 1 más punto más alfa omega n más beta omega n. Y esta cosa es exactamente lo mismo que alfa omega x, porque eso está conteniendo eso de ahí. O antes de hacer ese paso, voy a ver y voy a escribir omega.x más, esos son estos de aquí, más beta omega.y, así, eso de ahí. Y esta cosa es lo mismo que alfa omega tilde x más beta omega tilde y. Y aquí queda probado que esta aplicación, esta función omega tilde, es una función lineal. Ahora, todas estas cosas las podríamos hacer mucho más rápido si utilizáramos los convenios de notación de Einstein. Por ejemplo, sabemos que omega tilde x, que es igual a omega vector.x, esta cosa nosotros la podríamos escribir como omega i x i. Sabemos que hay una suma aquí asociada a esta cuestión, y por lo tanto, si escribimos esta cosa, omega tilde alfa x más beta i, esta cosa le vamos a escribir así, omega i alfa x i más beta por i. Y aquí aplicamos exactamente el mismo álgebra de los números reales, o sea, pasan multiplicando y todas esas cosas. Queda omega i alfa x i más omega i beta i. Y aquí, como los productos son conmutativos y todas esas cosas, alfa omega i x i más beta omega i sobre i. Te das cuenta de que el álgebra que se está aplicando acá es exactamente la misma álgebra que aplicas con cada uno de estos términos. Es exactamente la misma. Entonces, como es la misma álgebra que aplicas con estos términos y con estos términos, bueno, hazlo solamente con el i nomás, con el iésimo término, no con cada uno de ellos. En total, el álgebra es la misma. Y de aquí obtienes que finalmente alfa omega x beta omega y. Bueno, este omega es lo que llamamos funcional lineal y que, como vimos antes, es un miembro del espacio dual de Rn, pero eso no nos importa por ahora. Lo que nos importa es que esta función, este funcional lineal, lo es porque está definido en términos de ese producto punto, y es lo que vamos a explorar ahora, las propiedades del producto punto. ¿Cómo lo hacemos para explorar cada una de esas propiedades? Porque lo que nos está diciendo esta cosa es que hay una estrecha relación entre las funciones lineales y el producto punto. Y si te acuerdas del conjuro que hablé antes, esta cosa, el producto punto, el producto escalar o producto punto o producto interior, tiene esos tres nombres, es una forma bilineal y métrica, definido positivo y no degenerado. Esta es una forma de resumir todas las propiedades del producto escalar. Pero, ¿qué significa cada una de estas cosas? Para ver qué significa cada una de estas cosas, hagamos lo siguiente. Sean x, y z vectores de Rn. Sean alfa y beta escalares de R. Entonces, veremos que se cumplen las siguientes igualdades. Para hacer un poco de espacio, la primera igualdad que vamos a ver que se cumple es esta. X.alfa i más beta x, esta cosa es igual a alfa x.i más beta. Y aquí no poner x.x. No, que fome. Vamos a poner aquí un z. Sí, para que tenga más sentido. Alfa x.i más beta x.z. Esta propiedad ya la corroboramos que se cumple a través de este razonamiento que está aquí. De hecho, imagínate que esta cosa es el vector x y aquí alfa i más beta z. Y ahí haces el cambio de variables y es exactamente lo mismo. Entonces, esto no necesitamos corroborarlo. Ya está listo. Pero hay más. También se va a cumplir que alfa x más beta i. Si hago el punto al otro lado, hago punto z, esta cosa va a ser igual a alfa x punto z
más z punto a, beta i punto z. Esto quiere decir que el producto punto es bilineal, es decir, es lineal para ambos lados. El producto punto lo puedes hacer por los dos lados y te da una cosa lineal. Ahora, este paso de aquí es sencillo de probar una vez que has probado la simetría. ¿Qué significa que esta cosa sea simétrico? Que para todo x punto x, aquí nada, hay punto x e y vectores de Rn, se va a cumplir que x punto y es igual a y punto x. Esto significa simetría. Entonces, a través de la simetría y de la linealidad, vas a poder demostrar la linealidad inversa en el otro sentido y obtienes la bilinealidad. Es muy sencillo de hacer. Definido positivo. ¿Qué significa que sea definido positivo? Positivo. ¿Qué significa que esté definido positivo? Significa que para todo x contenido en Rn se va a cumplir que x.x, el producto escalar por sí mismo, va a ser siempre mayor o igual que 0, va a ser siempre positivo. ¿Y qué quiere decir? Que además es no degenerado. Vamos a poner aquí no degenerado. Significa que x.x va a ser igual a 0 si solo si x es igual al vector nulo. Eso significa no degenerado. Y con esto tenemos ya resumidas todas las propiedades del producto escalar. Entonces, si quieres acordarte todas estas propiedades de una forma sencilla, aprende de conjuro. El producto escalar es una forma bilineal, simétrica, definida positiva y no degenerada. ¿Qué significa que sea bilineal? Significa que es lineal por el producto punto para ambos lados, ¿cierto? Este x puede entrar por aquí o puede entrar desde acá atrás. ¿Qué significa que sea simétrico? Significa que x.y es lo mismo que y.x. La simetría es la más fácil de demostrar. Tú puedes tomar un ejemplo cualquiera, x igual a b, ¿no es cierto? El caso de R2 para hacerlo corta, un y igual a... Entonces, a partir de esto tú puedes decir que x.y es igual a ac más cd, claramente. Y esto es lo mismo que ca más db. Y esta cosa es lo mismo que y punto... Lo voy a escribir como coordenada. Es lo mismo que cd.ab, ¿cierto? C por a, d por b. Y esto es lo mismo que y.x. Por eso es simétrico. Ahora, esto no es una demostración, pero puedes ver que ocurre para cualquier dimensión. Basta con que tomes cualquier otro tamaño de vectores. ¿Y qué más? No degenerado. Quiere decir que si el producto punto te da 0, es todo equivalente a decir que el vector es el vector nulo. Y esto es fácil de visualizar. Mira, toma un vector cualquiera con componentes x1 hasta xn. Y a partir de esto calcula x.x. El resultado de aquí va a ser la sumatoria de y igual 1 hasta n de xy por xy. Y esto es sumatoria de y igual 1 hasta n de xy al cuadrado. Tenemos una suma de solo términos que están al cuadrado. Entonces, si esto es igual a 0, esto implica que por necesidad todos estos términos tienen que ser 0. Todos los xy tienen que ser 0. Aquí voy a poner para todo y contenido entre 1 y n. Y si todos los xy son ceros, esto implica por necesidad que el vector x es igual al vector nulo. Y si el vector x es el vector nulo, eso implica que el producto punto de x por sí mismo es igual a 0. Esto aquí implica que x.x es igual a 0. Entonces, si esta cosa es igual a 0, eso implica que el vector es el vector nulo. Y si el vector es el vector nulo, el producto punto es igual a 0. Hay una relación en ambas direcciones. Bien, eso es todo en cuanto a las propiedades del producto escalar o producto punto. Solamente tienes que recordar el conjuro. El producto escalar es una forma bilineal, simétrica, definida positiva y no degenerada. Bilineal, que es lineal en ambos lados, ¿no es cierto? Por la izquierda y por la derecha. Definido positivo, si hago el producto punto de un vector por sí mismo, el valor siempre va a ser un número mayor o igual que 0. Eso lo puedes corroborar también a partir de esto. Aquí. Y finalmente, no degenerado, porque si el producto punto te da 0, entonces el vector tiene que ser el vector nulo. Y viceversa, si el vector es nulo, entonces el producto punto te va a dar 0. Eso sería todo por ahora. Adiós. No sé si lo habrán notado, pero como a 2 casas de acá hay unos viejos armando un segundo piso y están ahí con las máquinas. ¡Ñe! ¡Ñe! ¡Pa! 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 ¡Ay, que me costó filtrar el ruido! Espero que la cuestión no se haya colado en la clase.